He recibido mucha bendición de varios predicadores, pero uno de ellos es el Dr. Abner Chow del seminario donde estudio, Master Seminary, y realmente es una bendición repasar y escuchar y aprender, pero también de la lectura que uno hace. Pero básicamente quiero expresarles, porque esto es lo que nos enseñan, que uno no tiene que hacer plagio. Entonces quiero expresarles que la división que voy a compartir con ustedes hoy no es de mi autoría, y me parece que es bueno mencionarlo también. Pero hace 2 semanas, una semana un poco más, estando en el Avance, la conferencia de la Unión de Centros Bíblicos en Chile, con los pastores y misioneros de Argentina, Chile y Uruguay, el misionero dio un devocional en la noche, muy cortito, y él dijo: este es un pasaje que me anima muchísimo en momentos de dificultad. Y él está en un país donde fue un país comunista, ahora no lo es, pero es dificultoso todavía predicar el Evangelio abiertamente. Y cuando leímos el pasaje, yo dije, esto tiene que ser un paréntesis para el 19 de noviembre. Y después de que predicó, que enseñó el pastor, fue muy cortito, le dije: ¿sabes qué? Me diste el texto para el 19 de noviembre, porque realmente siento que tengo que compartir esto. Ha sido de tanto ánimo, y estudiarlo y leerlo y comprenderlo más, así que quiero compartirlo con ustedes. Así que es un momento particular y espero que Dios me ayude. No es para nada sencillo predicar sobre Daniel, no porque no podamos entender lo que está escrito, sino porque el libro de Daniel, a diferencia de otros libros de la escritura de profecía, está sumamente relacionado con la historia. Y nosotros podemos leer la Biblia, y de hecho espero que cada uno la leamos todos los días, porque hay que leer la Biblia todos los días, pero eso no significa que la Biblia es un libro de historia, porque la Biblia no es un libro de historia. Contiene historia, pero contiene la historia que nosotros necesitamos conocer, o que Dios quiere que nosotros sepamos para nuestro beneficio espiritual. Pero el libro de Daniel tiene un contenido histórico muy importante, y si no tenemos un conocimiento de la historia, nos dificulta un poco entender. Gracias a Dios que lo que tenemos en Daniel, las visiones, las imágenes que tenemos en Daniel, permite que nosotros podamos tener una figura clara que nos ayude a interpretar, y luego quizá hasta por internet uno puede mirar y leer y escuchar, pero tampoco estamos diciendo que vamos a escuchar cosas que nunca hemos escuchado en la escuela. Pero es interesante que aquellos que lo han escuchado en la escuela o en el colegio y nunca lo han visto desde la Biblia digan: aquí estaba esto. Entonces espero que Dios nos ayude con esto. Daniel es un libro maravilloso, realmente es un libro maravilloso, y la verdad que me picó ahí para poder enseñarlo más adelante. Pero es un libro maravilloso, es un libro precioso, pero porque quiero darles un contexto en un momento. Quiero compartirlo de forma amena. Voy a predicar como todos los domingos, pero realmente estoy entusiasmado por compartir esto. Dios me ha animado muchísimo el corazón. Pero es un libro maravilloso porque antes de ver el contexto de Daniel, de cómo Daniel llegó a este lugar y por qué está en este momento enseñando, tenemos que entender que Dios puso a este hombre desde su juventud en el epicentro mundial para demostrar una y otra vez que Dios es soberano. O sea, Dios no puso a Daniel en África, no lo puso en Egipto, no lo puso en el imperio egipcio, que en ese tiempo también estaba. Las batallas y todo lo que ocurría, ni en el norte, lo puso en Babilonia. Y toda la vida de Daniel transcurre en un periodo de tiempo donde él puede observar todo lo que pasa con Israel en el cautiverio. Y ahora les explico por qué. Israel está en cautiverio, y el cautiverio de Israel comienza cuando Daniel es llevado cautivo, y el cautiverio de Israel finaliza cuando Daniel observa por los libros, en Daniel capítulo 9, lo que dijo el profeta Jeremías, que había sido contemporáneo de él cuando era joven, y comienza a observar que el cumplimiento del tiempo, los 70 años de cautiverio, se estaban cumpliendo. O sea, Daniel no muere antes, Daniel puede continuar,
y está lejos de su nación, pero estando en Babilonia puede observar, en el lugar más importante, puede observar lo que está pasando y ver cómo los acontecimientos históricos van ocurriendo, y él está sostenido allí, continuamente. Es decir, no importa lo que hagan las naciones, no importa el cambio de los gobiernos e imperios que Daniel pudo observar, Daniel podía ver que Dios seguía gobernando y que en ese gobierno Dios tenía a su pueblo Israel como el centro de lo que quería hacer. Dios quería que Israel fuera el centro y el sacerdocio hacia el mundo que diera a conocer lo que en Éxodo capítulo 19 es un reino de sacerdotes. Eso es lo que Israel debía hacer. En el imperio salomónico, todas las naciones venían a escuchar de la sabiduría de Salomón. O sea, toda la tierra escuchó de la gloria de Dios. Cuando Israel pecó, fue llevado en cautiverio y toda la gente escuchó de la gloria de Dios en el lugar donde era más importante. Es decir, antes era Israel, pero ahora es Babilonia. Bueno, Dios dice, yo voy a llevar ahí a Daniel para que él siga enseñando, porque lo que importa acá es lo que yo estoy haciendo. No me importa Nabucodonosor, ni Ciro, ni Darío, ni Artajerjes, nada, es lo que yo estoy haciendo. O sea, nosotros hoy tenemos que recuperar la memoria y entender de qué está pasando acá. Y a través de Daniel, su vida y todo lo que hace, se puede ver la aplicación a la perseverancia en su vida. ¿Por qué Daniel perseveró tanto tiempo? Continuó, dice la Escritura, hasta el reinado de Darío. ¿Por qué? ¿Por qué continuó? ¿Por qué habla de esta perseverancia? Porque Daniel tenía tan claro lo que Dios estaba haciendo que nada lo conmovía. Es decir, si usted tiene la historia, ya sabe que va a salir dentro de 3 semanas quién va a ser presidente o quién va a ser presidente en el futuro, y dentro de 20 años usted ya tiene todo. ¿Qué te vas a preocupar? Es como el túnel del tiempo, ya sabe lo que va a pasar, pero es que a Daniel le pasaba eso. Ahora, lo interesante es que, ¿por qué Daniel es un libro interesante? Porque sabemos que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, pero hay una parte que está escrito en arameo. La única parte del Antiguo Testamento que está escrito en arameo está en el libro de Daniel. Comienza en el capítulo 2, versículo 24, y termina en el capítulo 7, versículo 28. Nosotros vamos a leer una parte, lo vamos a leer en español, no vamos a leer en arameo. ¿Por qué está escrito en arameo? Porque el arameo era el inglés del tiempo babilónico. Es decir, cuando yo viajé con mi hermano a Israel, los carteles estaban en hebreo, en árabe y estaban en inglés. Dice, ¿por qué ponen? Nosotros no tenemos eso acá, pero nosotros usamos stand-by y usamos un montón de palabras. ¿Por qué? Porque es clásico el inglés, es el idioma universal hoy día, como lo fue el griego en su momento, pero en ese momento era el arameo. Entonces, Daniel empieza a hablar en hebreo cuando llega al capítulo 2 y hasta el capítulo 7 lo escribe en arameo porque quiere que todo el mundo sepa, todo el mundo entonces quiere que sepa lo que va a pasar y lo que Dios va a hacer. O sea, que nadie se le pierda. Todos hablan arameo, no todos hablan hebreo, pero acá todos hablan arameo. Así que creo que todos lean y que todos entiendan. Y después sigue hablando y escribiendo en hebreo. O sea, no es casualidad. Dios está en el centro de la historia y Dios quiere dar a conocer lo que está pasando. Y usa a Daniel. Daniel se va al cautiverio cuando tenía 15 años. Lo último que observó Daniel antes de ir al cautiverio fue su héroe, el rey Josías, que es muerto en Megido, porque Faraón Necao, y esto es un poco de historia, Faraón Necao quería impedir que Nabucodonosor y el reino babilónico gobernara, así que salió a pelear, y lo que quiso hacer Josías es detenerlo, y en este plan, fíjense, Josías muere, y todos sufrimos cuando leemos la historia de Josías que muere, porque era un rey piadoso, pero Dios estaba detrás de la muerte de Josías, porque después que Josías muere, Daniel es llevado cautivo, y Daniel se va a Babilonia con 15 años, y lo último que sabe, es que tuvo un rey que fue despertado por Dios, su corazón para buscar la ley de Dios, para buscar la palabra de Dios. Y sabemos por capítulo 1 de Daniel, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, que Daniel era un joven espectacular junto con sus amigos y que tenía temor de Dios.
Y así estuvo Daniel con 15 años, y 2 años después, a los 17 años, Daniel con todo el resto de las personas, con todos los sabios, son amenazados de muerte porque no pueden dar respuesta, nadie puede definir el sueño de Nabucodonosor. Daniel es un testigo de la obra de Dios desde su juventud. En el capítulo 7 que nosotros vamos a leer ahora, no todos los versículos, hasta el versículo 14, Daniel tiene 69 años. Pero cuando llega al capítulo 10 de Daniel tiene 86 años. O sea, ya la gente está volviendo del cautiverio, pero Daniel pasa todo su periodo de la cautividad de Israel, lo pasa en Babilonia. Y está mirando la película, sentado, mirando, eso está bien Israel, todo lo que está pasando, pero yo estoy viendo todo, ya sé todo lo que va a pasar. Por eso cuando él abre la escritura en Jeremías y comienza a leer el cumplimiento de los años, y lee Jeremías 29 y lee todo lo que está pasando, realmente sabe que Dios tenía pensamientos de paz y no de mal para darles el fin que esperaban. Jeremías 29:11. Dios está cumpliendo este propósito. Daniel vio cómo pasaba todo el cautiverio ordenado por Dios. Daniel fue testigo de la reforma de Josías y toda esta influencia. Y es un hombre que perseveró hasta el fin. Él y sus amigos están dispuestos a dar la vida porque están seguros del plan indestructible de Dios. Están seguros. O sea, meteme en el horno de fuego, meteme con los leones. No vas a poder hacer nada, ¿entendés? No lo vas a poder frenar. Eso es lo que está diciendo. Y ahora avancemos un poquito a nuestro tiempo y pensemos lo mismo. Hermanos, nuestro país, nada va a detener el control de Dios. No hay nada que pueda detener a Dios. Y vamos a ver cómo esto ocurrió. Daniel habló de cosas que ni siquiera habían ocurrido. Ni existían las personas de las cuales Daniel habló. Como uno de ellos fue Alejandro Magno. Como dijo el pastor Cho, cuando Daniel habló de estas cosas, Nabucodonosor estaba comiendo hierba, estaba como un burro, como un animal comiendo. Eso es lo único que sabía Daniel, pero él siguió hablando. Es fabuloso. Ellos estaban dispuestos a perder su vida, porque déjenme leerles esto. ¿Por qué estaban dispuestos a perder su vida? Porque desde el momento cuando ellos fueron amenazados de morir con todos los magos y todos los adivinos, la Biblia dice en capítulo 2, miren lo que pasó. Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y él mostraría la interpretación. Y luego en capítulo 2, versículo 17, se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Daniel tuvo una visión, no tuvo un sueño, tuvo una visión, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Observen lo que dice en versículo 21, él está orando y dando gracias a Dios, dice, él muda los tiempos y las edades, quita reyes, o sea, él lo vio, entonces ora y dice, él quita reyes y pone reyes, ya lo vio, ya vio la película, ya sabe cómo termina. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría, fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Y entonces Daniel, que tiene esta visión, y aún cuando va a Nabucodonosor y le explica, le dice, no está en mí el hacer esto. Y él podría haber dicho, sí, está en mí, pero no está en mí. Pero ya lo sabía. O sea, de ahí en más, cuando tiene la visión, que manden leones, que tiren fuego, que hagan dragones, lo que hagan, ya está, yo sé lo que va a pasar. Y eso hace que Daniel se mantenga durante toda su vida. Tremendo, ¿eh? No importa lo que ocurra, Dios está en control y Dios tiene un plan en el cual
Todos nosotros estamos incluidos, porque Daniel vio hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de los tiempos. Por eso, poner la mano en el corazón y decir, ¿yo también? Yo que he tenido esta vida, yo que me ha pasado todo esto, yo que no puedo estudiar, yo que no tengo trabajo, yo que estas situaciones, yo también estás incluido. Daniel no te vio la cara, pero Dios sí. Estás incluido. Y Daniel 7, lo que vamos a leer ahora, es la visión más importante del libro de Daniel. Es la visión de las visiones, la más importante. La visión de todas las visiones está aquí en capítulo 7. Porque el capítulo 7, que pasa cuando Daniel tenía 69 años, es algo que él había descifrado, que había dicho al rey cuando tenía 17 años. O sea, vuelve a pasar, ¿cuántos años después? No saqué la cuenta, pero bastante. De Daniel capítulo 2, la estatua que Nabucodonosor, el sueño de la visión de Nabucodonosor, el sueño de Nabucodonosor, y no lo podemos leer en capítulo 2, pero ustedes pueden leerlo en sus casas, estoy seguro que todos ustedes lo han leído alguna vez, pero es la estatua grande, cabeza de oro, el pecho de plata, el abdomen de bronce y las piernas de hierro y de barro, y la piedra que es cortada no con mano y que le pega a la imagen y se cae. Y Daniel le describe a Nabucodonosor que estos son 4 reinos. La cabeza era Nabucodonosor. La plata es el imperio medo-persa, y vamos a ver cómo eso se ve después en el capítulo 7. El tercer reinado de bronce es el reino griego, y finalmente las piernas de hierro y de barro tienen que ver con el imperio romano. Y la piedra, por supuesto, es el reino de Cristo. Hay una progresión en capítulo 7, versículo 1. Vamos a leer, y esto va a parecer que miramos una película ahora, pero lo vamos a leer. Versículos 1 al 14, solamente. Y luego vamos a concentrarnos en versículos 9 al 14. En el primer año de Belsasar, el rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza. O sea, Belsasar era el nieto de Nabucodonosor. O sea, de Nabucodonosor, el reinado de Babilonia, Neo-Babilonia, la nueva Babilonia, tuvo un reinado más o menos de 88 años. Pero los últimos, después de la muerte de Nabucodonosor, los últimos 25 años fueron desastrosos, y este fue el peor, el de Belsasar. ¿Se acuerdan de la imagen, la mano que escribe en la pared? Bueno, fue esa misma noche que vio, eso fue cuando entraron los medo-persas. Entonces, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Atención a esto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Nosotros no vamos a hacer una interpretación de cada cosa, pero solamente les voy leyendo. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera, y aquí está la descripción de Babilonia, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Ahora, esto está relacionado con la cabeza de oro, es el imperio babilónico. Pero es interesante, bueno, se sabe por la historia que los babilonios tenían como símbolo el león y también el águila. Y esto tiene que ver con la fuerza de lo que era un león, pero también con la facilidad, un par de alas, con la facilidad con que se podía mover. Porque vamos a ver que después hay un leopardo que tiene 4 alas, pero este tiene 2 alas. Pero es interesante que le son quitadas las alas. Y, ¿saben? ¿Se acuerdan del capítulo 4 de Daniel, cuando Nabucodonosor es transformado en una bestia? ¿Se acuerdan? Come hierba como las bestias. Dice que le has quitado corazón de hombre y le has dado corazón de bestia. ¿Notaron eso? Aquí dice que le has dado corazón de hombre a la bestia. Y probablemente tiene que ver con el cambio que Nabucodonosor tuvo, porque al final del capítulo 5, capítulo 4, Nabucodonosor dijo:
yo engrandezco y glorifico al Dios del cielo. No hay como otro Dios. Es la conversión de Nabucodonosor. Algunos dicen que no fue, yo creo que realmente este hombre fue transformado. Es evidente por la confesión que hace. Pero aquí tenemos este primer reinado. Después dice el versículo 5, después de esto miré, y aquí otro semejante a un leopardo, una segunda bestia, versículo 5, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que de otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después del reino babilónico vino el imperio medo-persa, era una reunión una coalición de 2 imperios, y el imperio persa, que fue dirigido más que nada por Ciro, tenía un poco más de poder que el imperio del norte, donde estaba Darío. Por eso se supone que este oso estaba más inclinado a un lado que el otro. Y algunos suponen también que estas tres costillas que tenía en sus dientes tiene que ver con las derrotas que Ciro llevó a cabo, que fueron de Lidia, Egipto y finalmente Babilonia. Los destruyó completamente, llegó a ser un imperio grandísimo. El imperio persa luego llegó a ser muy grande, pero siempre estuvo relacionado con el imperio medo-persa. Bueno, 88 años más o menos de imperio babilónico, unos 178 años de imperio persa, medo-persa, y después dice, ahora sí, versículo 6, de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Bueno, el leopardo es interesante, pero una de las características del leopardo es la capacidad que tiene para atrapar sus presas. Y las alas representan la velocidad, tiene 4, no tiene 2, la velocidad con que se movió. Y esto coincide con el imperio griego, porque Alejandro Magno, que murió con unos 30 y tantos años, fue un rey que logró de una forma tan rápida gobernar y tener un imperio tan grande, y a diferencia de Ciro, que permitió que las naciones pudieran tener su propia cultura, y en ese contexto fue porque hizo que Israel fuera su tierra. Eso fue dirigido por Dios. La mentalidad de Ciro era, bueno, voy a gobernar, pero que cada uno tenga su cultura, entonces ustedes también vuelvan a su tierra. Pero Dios estaba detrás de eso, por supuesto. Era justo 70 años después. Pero la diferencia fue que Alejandro dijo, no, yo quiero que todos quiero un imperio helenismo. Todos tienen que hablar griego, la cultura griega, por todos lados. El idioma tiene que ser griego, lo cual fue por muchísimos años así, incluso cuando entró el imperio romano. ¿Y esto sirvió para qué? Para que el evangelio se predicara. Porque Dios siempre está en control. No le importa tanto a Alejandro Magno, le importa que el evangelio y su reino sea extendido. Pero este hombre tuvo una velocidad tan grande, y sus 4 alas de este leopardo hablan de lo que fueron realmente 4 capitanes y generales que tuvo Alejandro Magno, que ahora no viene al caso, pero que luego dividieron el imperio, y eso dividieron el imperio cuando Alejandro murió, y finalmente lo que hizo esa división fue debilitar al imperio para que los pueblos romanos vinieran 176 años antes de Cristo. O sea que el imperio griego duró más de 300 años. Fue muy grande, la cultura griega es riquísima en todo sentido, en literatura, en arte, en escultura, en lo que sea. Y luego, versículo 7. Después de esto miraba yo, y ahora observen, este es el imperio romano, miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes y de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. De hecho, ni la define, porque uno era un león, y otro era un leopardo, y otro un oso, y este no tiene nombre. Porque el imperio romano se caracterizó por algo en particular: la violencia. La violencia fue la característica. Los romanos introdujeron la crucifixión, por ejemplo. Un imperio violento, y esto está descrito aquí. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca
que hablaba grandes cosas. Bien, este es el cuarto reino. No hay más reinos terrenales hasta aquí. Y aquí es donde Daniel, en su visión, dice claramente, el versículo 9, que se mantuvo mirando. Él estaba viendo algo y estuvo mirando todo este desastre de todas estas bestias que estaban batallando y sucediéndose una a otra. Estuve mirando y de repente lo que ocurre, dice, fueron puestos tronos, y ahora vamos a leer hasta el final y luego vamos a introducirnos aquí. Fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y yo entonces miraba, a causa del sonido, de las grandes palabras que hablaba el cuerno. O sea, mientras se ponían los tronos, mientras todo esto veía y el río de fuego, este pequeño cuerno seguía hablando blasfemias y grandes cosas. Dice, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y ese es el título de nuestro sermón, un dominio eterno que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Y permítame orar otra vez antes de ver estos versículos. Padre, bendice tu palabra, llénanos de esperanza y de gozo al ver que tú reinas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es la visión más importante, la visión de las visiones. Supera cualquier otro sueño y visión, porque esta visión que nosotros leemos es el centro de la historia. Todo lo que ocurre desde la creación hasta el fin de los tiempos está limitado, está concentrado en esta visión de Daniel. Dios escoge su hombre, Dios escoge el tiempo, Dios escoge el lugar, Dios escoge la forma para dejarnos aquí, casi en la mitad de la Biblia, la película completa de lo que va a pasar. Para que no importa quién sea presidente de nuestro país, ni en Estados Unidos, ni en otro lugar, los cristianos, los hijos de Dios, no pierdan de vista dónde están, dónde estamos. Es un sueño que contiene la progresión de la historia desde el tiempo de Daniel hasta que no haya más tiempo. Y algunas lecciones importantes es que la consistencia y la constancia de la palabra de Dios son evidentes aquí. Hay una consistencia y hay una constancia de la palabra de Dios. La consistencia en lo que Daniel explicó de la imagen del rey en capítulo 2. Hay una consistencia porque son 4 partes de la imagen de Nabucodonosor y son 4 bestias en capítulo 7. Hay una consistencia. Tantos años después, esto se revela a Daniel. La palabra de Dios no cambia. Hay una constancia en la palabra de Dios. No cambia. Dios sigue pensando que lo que va a hacer. Dios no tuvo un plan B desde el inicio. Él sabía lo que iba a hacer. Habrá naciones reales, en un tiempo real, en una ubicación real, ¿no? Así cuando mandamos WhatsApp, ubicación, ¿no? Tiempo real, y le mandamos, esto es real lo que está pasando acá, que van a proceder a hacer lo que Dios indica. Eso es lo que está viendo Daniel. Naciones reales, en tiempos reales, que van a hacer lo que Dios indica. Y Daniel lo observó. Daniel vio por lo menos 2 de estos reinos. El reino babilónico, y dice, es como yo lo había visto. Y luego el imperio medo-persa, es como yo lo había dicho. No solamente esto, Daniel, que debía conocer, sabía que Isaías, mucho tiempo antes de que naciera Ciro, ya había hablado de que esto iba a ocurrir.
E incluso, si no me equivoco, en el capítulo 19, ya se habla de que los medos destruirían Babilonia. O sea, a Dios no se le toma por sorpresa. Ya sabía lo que iba a pasar. Ya estaba anunciado esto. Daniel profetizó sobre una persona como fue Alejandro Magno, inclusive antes de que hubiera nacido. Es un plan señalado por Dios. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y el reino de Jesucristo. El quinto reino. El reino que dominará por siempre. Ese es un plan señalado en Daniel capítulo 2 y reafirmado en capítulo 7. No hay ninguna contradicción. Lo que vemos en versículo 9 de los tronos que se pusieron allí y versículo 11 que la bestia fue matada, se relacionan con la piedra que fue cortada no con mano y que tiró la imagen abajo. La Biblia es consistente en todo sentido, tanto teológica como escatológicamente tiene consistencia absoluta. Y recuerden que Daniel no había visto nada de esto cuando lo enseñó. Sin embargo, nosotros ahora sabemos que es como él lo dijo. Él no lo sabía, nosotros sí. Entonces, un punto a favor ya. ¿Qué problema tengo yo cuando abro los diarios y veo la situación del mundo? Que Hamás, que Israel, que Irán, que Estados Unidos, que Biden, que Alemania, que esto, sí estamos mirando. Yo miro, la verdad que leo y observo, pero en realidad Dios está moviendo las piezas como Él quiere. Todos los detalles de las bestias fueron exactamente demostrados y cumplidos, exactamente como Daniel lo dijo. ¿Qué es lo que pone esta visión por encima de todas las demás? Entonces, ¿qué es lo que pone esta visión por encima de cualquier otra visión que haya tenido otros profetas? Que esta es la visión que marca la línea roja del tiempo. Todo lo que ocurre después, arriba, abajo en la historia del tiempo, lo vieron profetas, señalaron, hablaron, Isaías, el Mesías que va a venir, lo que va a pasar con Israel, etcétera, etcétera. Pero esta visión es la línea roja, es la que marca el tiempo, es la de Daniel. Por eso es tan importante. Y el pasaje está enfocándose en lo más importante, y es lo que a Dios le interesa. ¿Qué es lo que a Dios le interesa? A Dios le interesa el reino de Cristo. A Dios le interesa el reino de su Hijo. Ese es el propósito. ¿No pudo Adán reinar? ¿No pudo Adán gobernar? ¿Le has hecho un poco menor que los ángeles? ¿Todo lo pusiste debajo de sus pies? Aún no vemos que hayan sido todas las cosas puestas debajo de sus pies, dice el libro de Hebreos. Pero realmente el postrer Adán va a poner todas las cosas por estrado de sus pies. Nosotros no hacemos las preguntas correctas. Nosotros preguntamos qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Pero Dios pregunta el reino de los cielos. Buscad primeramente el reino de los cielos. Nosotros estamos preocupados por todo lo que pasa acá. Nosotros seguimos, no estoy diciendo que no nos ocupemos de las cosas, pero nosotros estamos preocupados por qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. ¿No es interesante el contraste en Mateo 6? Va a buscar primeramente el reino de Dios. Tiene que ver con lo que realmente vale la pena, con lo que realmente va a determinar lo que está pasando aquí. O sea, no estamos buscando lo que corresponde. Y de a poco, cuando empezamos a ver las noticias, nos metemos más en internet y leemos que que el otro, que el fraude, que aquello, que el otro, y miramos, y de repente nos perdemos. Nos perdemos. No estoy diciendo seamos ignorantes, ni cerremos los ojos a lo que está mal o lo que se está haciendo bien. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que nos perdemos. Porque si pasa esto, ¿qué vamos a comer? Y si pasa el otro, ¿dónde vamos a ir? ¿Y qué va a pasar? Y esas son el tipo de preguntas que Jesús dice que no tenemos que hacer. La pregunta la hizo Cristo a sus discípulos. Vosotros, ¿qué pensáis del Cristo? ¿Quién dice la gente que soy yo? No es solamente, Cristo, sí, el Mesías. Pero cuando dice el Cristo, cuando ellos dijeron nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, están diciendo, porque no se lo reveló carne y sangre, estamos diciendo que es este. Es el Mesías del capítulo 7. Es este.
sea, no es solamente el que vino, vivió en Galilea, 33 años, murió y fue resucitado, ascendió al cielo. Es el Cristo, es el de la historia. No tengamos una visión tan corta. Es el Cristo. No terminó esto todavía. El mismo que había sido visto ir al cielo, también va a volver de la misma forma. Hablaba con mi esposa el otro día, porque teníamos en Hechos, en la lectura cronológica, y yo me imaginaba los pies despegándose de Cristo, porque el otro día vi un hombre con esas máquinas ahora con propulsores y se mueven con casco y apretan y salen para arriba y se despegan del piso, pero con toda esa máquina, pero de repente Cristo fue levantado, lo veían, lo estaban viendo, carne y hueso, él ya había comido pescado, estaba ahí, lo veían ascender y decían, ¿qué se están mirando? Él va a volver igual, de la misma forma, porque el tiempo no termina todavía. O sea, si estás conmigo afuera, en la calle, en un parque, y de repente alguien se eleva y se va. Vos viste que no se murió, que se elevó. Y nunca más lo viste otra vez y decís, bueno, en algún momento va a bajar. En algún momento va a bajar, porque no se murió, yo vi que se fue. Esa es la idea de los discípulos, por eso predicaban con tanta vehemencia, porque realmente resucitó. Fabuloso, ¿eh? O sea, si hacemos las preguntas incorrectas nos distraemos por completo. El problema es que estamos tan atascados en lo que está ocurriendo que perdemos de vista lo que Dios está haciendo. Y por eso mi intención en esta mañana es solamente eso. León, no sé qué vas a hacer cuando salís de acá, pero yo te digo, por lo menos salí alabando a Dios. No pierdas de vista lo que Dios está haciendo. Por favor, porque te va a servir no solamente para el día de hoy, sino que para el resto de tu vida. No importa quiénes gobiernan. No importa cómo lleven adelante su gobierno, en el mundo y a través de la historia. No importa, en un sentido espiritual. Todos, inexorablemente, están dentro del cauce, del río, de la historia de Dios, y ninguno podrá torcer su plan maestro para que finalmente el Mesías reine, el Señor Jesucristo. No van a poder cambiarlo. 88, 90 años de historia de Babilonia no lo cambiaron. 170 años de historia del imperio medo-persa no lo cambiaron. 300 y tantos años de imperio griego no lo cambiaron. Y todo el tiempo del imperio babilónico y todo el imperio romano y todos los reinos humanos que siguen, que están representados allí, no lo han podido cambiar. No importa lo que haga el gobierno humano para desafiar el gobierno de Dios, Dios va a salir victorioso. Y Daniel 7 nos ayuda a ver hacia dónde se encamina todo. Como cuando uno tiene un mapa con un GPS, pone de acá, qué sé yo, Junín de los Andes y mira el mapa cómo va avanzando. Entonces uno tiene una expectativa hacia dónde va. Esto es exactamente lo que está ocurriendo aquí. Bien, 3 componentes, Pastor Arnachú, o Doctor Arnachú, gracias por estas 3 cosas. Vamos a ver las circunstancias del cielo, rápidamente, las circunstancias del cielo, la condenación desde el cielo y la coronación desde el cielo. Genio. Me gusta la letra C, a mí me gusta hacer eso también. Las circunstancias del cielo, versículos 9 y 10. Lo primero que, ya lo leímos, pero lo primero que aprendemos es acerca del escenario. O sea, las circunstancias son el escenario de lo que está ocurriendo. Bueno, acá va a pasar algo y este es el escenario. ¿Qué es lo que vemos allí? Porque él está viendo esta visión. ¿Qué es lo que ve? Muy sencillo. ¿Qué ve? Tronos. ¿Cuántos tronos? Muchos tronos. ¿Por qué hay tantos tronos? Dice, versículo, fueron puestos tronos. ¿Por qué hay tantos tronos? Después dice que el anciano de Días se sentó. Pero aquí, su trono, dice, llama de fuego. Pero había varios tronos. Bueno, obviamente, nosotros necesitamos seguir la lectura de la Escritura, pero llegamos a Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis capítulo 20, y vemos el pueblo de Dios, el pueblo de Cristo, los ancianos sentados en 24 tronos, reinando. Es decir, que lo primero que ve Daniel es la victoria de los santos. La victoria de los santos. Y es muy claro porque dice, la Escritura dice que fueron puestos. Fueron puestos. La palabra, y acuérdense que está en arameo esto,
la palabra, el verbo arameo, poner, significa derribar, arrojar, imponer un tributo, y se utilizaba en un contexto para indicar la imposición de un tributo. O sea, esto hay que pagarlo. No te puedes escapar de esto. Fueron puestos. Es la misma palabra utilizada en capítulo 3, cuando Nabucodonosor dijo que echaran, es un decreto, los echan en el horno de fuego, los echan a todos. Es un decreto, es decidido, nadie puede cambiar esto. Y cuando Daniel fue echado al foso de los leones, Darío dio la orden y dijo, échenlo al foso de los leones. Tiene que echarlo, aunque fue contra su voluntad. Pero esa es la idea, fueron puestos, afirmados, esto no se puede cambiar. Los tronos fueron puestos. Y lo que pasa con Daniel y sus amigos en el libro es una figura de lo que ha acontecido, y lo que ha acontecido, y lo que va a acontecer con el pueblo de Dios hasta que Cristo reine. Y aquí es donde entra a nosotros la responsabilidad de observar. Los tronos fueron puestos, y así como Dios tenía un control sobre lo que pasaba con Daniel y sus amigos, no obstante, Nabucodonosor dijo, échenlos al fuego, no obstante, Daniel dijo, échenlos al foso de los leones. Sin embargo, aquí los vemos reinando finalmente varios tronos, pero lo que ocurre es que mientras el proceso de la historia está ocurriendo y hasta tanto no sean puestos esos tronos definitivamente y Cristo esté reinando definitivamente, siempre va a haber decretos en contra de los cristianos. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Entonces, si padecemos dificultades, si tenemos situaciones de persecución, si tenemos circunstancias económicas por causa de nuestra fe o lo que sea, es entendible que eso pase porque todavía no fueron puestos los tronos. El pueblo de Dios está aquí como sal y luz en esta tierra, perseguido, injuriado, rechazado. Eso es lo que tenemos que tener en vista. Pero anima a pensar, porque cuando Daniel fue llevado al foso de los leones, con tanta edad, o cuando fueron llevados como jóvenes, sus amigos al horno de fuego, ellos se acordaban que cuando Daniel y ellos oraron pidiendo misericordia a Dios del cielo, Dios les dijo, mire, esto es lo que va a pasar, esto. Ah, bueno, no hay problema. Adelante. Así que yo me pongo en el lugar de los amigos de Daniel, y vos tenés que ponerte en el lugar de los amigos de Daniel, y cuando sufra por causa de tu fe, decís, bueno, no importa lo que me hagan. Pues yo sé lo que va a pasar. Es la misma historia. Solamente que estamos muchos siglos más adelante. Pero no te desanimes. Dios reina. Él va a cumplir su propósito. Él lo va a hacer. Precioso. Dios va a cumplir. Vendrá un día cuando todo va a terminar. Y eso es lo que Daniel ve. El pueblo de Dios reinando con Cristo. Y la escena del cielo, aquí en versículo 9, se centra en la victoria del pueblo de Dios. Finalmente el pueblo de Dios es victorioso. Todavía no, pero es victorioso. Pero la atención está puesta en el pueblo de Dios, no está puesta en el pueblo de Dios, sino en quién. Se sentó un anciano de días. ¿Por qué un anciano de días? Bueno, hoy hablamos de los ancianos y son los viejos, ¿no? Entonces, pero un anciano de días. ¿Por qué es una figura? ¿Cuál es la figura del anciano? Bueno, es una persona, lo que está enfocando, tratando de conectar acá y enseñar es que es alguien que trasciende. Esa es la idea. Trasciende. Y eso es lo que Daniel está viendo aquí. Hay alguien que se sienta y que trasciende a todo lo demás. Por ser el anciano de días, por ser el que trasciende a todos, es el único que puede sentarse y puede gobernar todo. No hay nadie que pueda hacer nada, porque yo soy el que estuve antes, estoy y estaré. Y el anciano de días, dice el texto, se sienta. ¿Y qué significa que se sienta? Bueno, cuando la gente está en un partido de fútbol, está sentada mirando el partido y de repente Messi está llegando, se paran todos. Al ir a la cancha una vez, yo no fui mucho, pero se paran todos, ¿no es cierto? Porque cuando hay algún tipo de conmoción, uno se para. Se para porque algo está por pasar. Bueno, cuando algo está por pasar, Dios se sienta. Dios se sienta. Dios no está preocupado, Él se sienta. Cristo se sentó a la diestra de Dios en las alturas. Él se sienta porque es resolutivo, porque es soberano, porque no hay nada que puede pasar. Estoy tranquilo, me siento.
como decimos, sentate, tranquilo, esperá un poco acá. No nos gusta, nos levantamos, que es la hora, que no llega, que el horario, que el turno que tengo, y caminamos, pero el que está tranquilo, se sienta. La gente ansiosa no puede estar sentada. Yo me levanto, salgo de un lado para el otro. Cuando más rápido como, el almuerzo y la cena, más para hacer otra cosa, porque si no pierdo tiempo. Está mal, no está bien. Pero es así, uno está ansioso, no puede estar sentado. A veces no tiene que ver con ansiedad, tiene que ver con temperamento, ¿no? Bueno, a Jonás le pasaba eso. Jonás no puede estar acá, no puede estar allá, no puede estar acá, no puede estar allá. No hay nada que atemoriza o intimida al anciano de días. Nada. Él está sentado. Nada cambia su condición. Él es el pináculo de la autoridad. Y está allí sentado. Y está sentado como juez. Dice el texto que está sentado como juez. Como juez de todo y en control de todo, está absolutamente inmerso en santidad. Por eso el texto dice que está vestido blanco como la nieve. Esto representa la santidad de Dios. ¿Se acuerdan cuando Cristo, su transfiguración, sus vestidos se hicieron más blancos en la nieve? Hablaba de santidad. La santidad, este es mi Hijo amado, a él oí. Su juicio será el más justo e intenso de todos, porque juzgará de manera absolutamente objetiva. Todo santo. Absolutamente perfecto. Cabello blanco, sabiduría. Las canas están relacionadas en la Biblia con la sabiduría. Yo tengo también, pero están relacionadas con la sabiduría. Las canas, el tiempo, los ancianos. Nada puede superar su capacidad de juzgar correctamente. Dios no está haciendo nada incorrecto. Dios no está obrando acá de forma abrupta y digamos violenta. Él está obrando en su sabiduría. Su trono, dice, su trono en llama de fuego. El trono en llama de fuego representa ira. No hace falta leer Apocalipsis, ha llegado el día de la ira del Dios Todopoderoso. Llega la ira, el fuego representa la ira. El trono del cielo está completamente airado para juzgar. Y tiene ruedas. ¿Por qué tenía un trono con ruedas? ¿Para qué son las ruedas? Para trasladarse. Y las ruedas representan la capacidad de este trono de moverse hacia cualquier lado. Una representación. Él va a gobernar todo. Él es el trono está sobre ruedas, similares a las ruedas sobre ruedas que vio Ezequiel en capítulo 1. Y dice que había un río de fuego. Bueno, hace poco, cuando estuve en Licanray, siempre se menciona el camino de la lava, ¿no? Allí entre Licanray y Coñaripe, no sé si lo han conocido, no sé qué ruta es esa, no me acuerdo ahora el número de la ruta, pero la ruta que va por ahí se va el camino de la lava, es interesante. Mucha gente murió, hubo hermanos en Cristo que murieron ahí, el volcán Villarrica, hace años atrás, cuando erupcionó la lava, era tremendo llegar al lago Calafquén. No sé si al Villarrica también, pero por lo menos al Calafquén era impresionante. Imagínense lo que es la lava. Esta es la idea que está comunicando. Un río de fuego. Total destrucción de la injusticia, como un río que se lleva todo por delante. Esa es la idea de este río. La idea de un río de fuego que procedía y salía delante de él avasalla completamente todo. Inmediatamente dicen millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. No es suficiente decir una cosa que después dijo otra cosa. Millares de millares, después millones de millones. ¿Qué significa esto? ¿Dios necesita algo? ¿Dios necesita sirvientes? No. Jehová de los ejércitos es la que la Escritura lo representa. Él es Jehová de los ejércitos. Son aquellos que están listos para ejecutar sus juicios, entre los cuales hay ángeles que el libro de Apocalipsis nos enseñan, que están listos para derramar las copas y los sellos y las trompetas y hacer sonar las trompetas. Muestran la capacidad del poder de Dios. Tiene un séquito que impresiona a cualquiera. Se está preparando algo. Dios está juzgando finalmente. El fin de la historia está llegando, pero todavía no ha llegado el reino. Pero Dios está preparando el camino. Y dice la Escritura que el juez se sentó. Y esto es muy interesante, me encantó esto que escuché del Dr. Cho. Juez, ¿sabe lo que significa Daniel? Daniel significa Dios es mi juez. El nombre de Daniel contiene el nombre juez. Así que cuando el juez se sentó, Daniel está escuchando casi su propio nombre. Es decir, Dios está diciendo, yo te traje acá en este tiempo de la historia para que tú puedas relatar la historia de cómo el juez, el Danji, como sea en hebreo, más o menos así es, para que seas tú
el responsable de dar a conocer lo que el juez va a hacer realmente al final. Dios es mi juez, ningún otro como Daniel. Tiene que ver con la tarea más importante que Daniel tenía y porque fue llevado desde jovencito a la cautividad. ¿Por qué fue llevado este hombre allí? ¿Por qué persistió durante tanto tiempo y con tantos años y aunque quisieron matarlo no pudieron? Porque él iba a dar a conocer al juez. Él era el que llamado para dar a conocer al juez. La tarea más importante de Daniel, dar a conocer lo más importante, y esta es la historia. Yo la sé toda. Dios me la dijo. Y los libros fueron abiertos, dice el texto. Los libros fueron abiertos. ¿Cuáles son estos libros? Bueno, seguramente Apocalipsis 22 dice los libros si fueron juzgados por las obras que estaban en ellos escritas, pero Romanos 2 también habla de la ley escrita en sus corazones, sus conciencias son abiertos delante de Dios. Este es el momento en que son abiertos. Dios está pidiendo en este momento, cuando los libros se abren es como cuando el contador va a la computadora y mira y dice algo que es rendición de cuenta. Flaco, ¿cómo está el contador? Mira, vamos a hacer una rendición de cuenta, esto es lo que marca acá. ¿Cómo está la venta del agua? ¿Bien? Bueno, así está todo en orden. Sí, bueno, acá se abren los libros, son abiertos y el juez de todo juzga y dice, niet, niet, como dicen los rusos, no pasa. No pasa. Dios pide rendición de cuenta. Los libros de la historia son ciertísimos y Dios los tiene todos allí arreglados. Y esto es, como dije al principio, las circunstancias del cielo. Pero entonces miren la condenación que viene del cielo en versículos 11 y 12, que también hemos leído. Es el momento del cuerno pequeño. El cuerno pequeño del versículo 11 es el cuerno pequeño del versículo 8. Y es el anticristo. Es lo que yo creo enseña también Segunda Tesalonicenses, el hombre de pecado. En el libro de Daniel hay una gran estatua. En el libro de Daniel hay un gran rey, como es Nabucodonosor, y ahora hay un pequeño cuerno que habla grandes cosas. Cosas grandes hay en el libro de Daniel. Cosas grandes a través del libro de Daniel. Y esto habla de poder. El cuerno tiene que ver con el poder. Los cuernos en la Escritura no tenemos tiempo de ver pasajes, pero tienen que ver con el poder, con la capacidad de poder. Y el anticristo será un humano que posee todo el poder y la capacidad de hacer lo que nadie ha podido hacer en la historia. Cuidado con las noticias, porque cuando en el año 2003 tuvo la guerra en Irak, todo el mundo hablaba de que ya ahora se levantaba el anticristo, alguien que iba a poner la paz ahí, que que el otro, y no pasó una cuenta, hace 20 años ya de eso. Y ahora cuidado también. Porque hay personas, como alguien decía una vez, que tienen un versículo por cada tiro en Israel, ¿verdad? Pero no es así. Entonces ahora va a aparecer alguien. ¿Cómo se soluciona esto entre los árabes y los judíos? Imposible, no, pero va a aparecer alguien que va... No sé qué va a pasar. Lo que sí sé es que las cosas siempre están hirviendo en el mismo lugar. Siempre están hirviendo en la misma cocina. Y eso no lo podemos nosotros evadir. Siempre es en la zona donde estuvieron los imperios. Siempre es Irán contra Israel, que mediación de Egipto y Siria, y está todos ahí concentrados. Así que elija otro lugar para irse de vacaciones por ahora. Pero ahí el anticristo será un poder humano, de hacer lo que nadie ha podido hacer. Hitler fue terrible, Stalin fue terrible, Lenin fue terrible. Y tantos otros hombres que gobernaron fueron tremendos, pero no hay ni uno ni le llegan a la uña del pie lo que va a hacer este hombre. Este sí que va a ser terrible, el anticristo, terrible. No importa nada, no importa lo que pensemos de los dictadores en el pasado. Nabucodonosor pensó que era lo más. Esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. Y al toque estaba allí. Dios tiene, esto es lo que está pasando acá, con este pequeño cuerno, con este que habla con tantas palabras. No importa incluso cómo veamos a nuestro país, hermanos.
y cómo veamos a los gobernantes y cómo los cataloguemos y de qué manera podamos representarlos, ninguno, absolutamente ninguno, va a igualar en el mundo jamás a este último. No hay uno solo que lo va a poder igualar. Y el texto dice que mataron a la bestia, versículo 11. La mataron, porque el poder del anticristo será destrozado. No que lo golpearon y quedó medio dormido. Será destrozado. Esta palabra, usada aquí, mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado, es la misma palabra que Nabucodonosor utiliza en capítulo 2, también en arameo, para decir, si no se postran ante la imagen que yo he edificado, su casa sea destruida y hecha un muladar, o sea, hecha una pila de barro. La misma palabra. O sea, realmente si no entendemos lo que está pasando acá, entendamos lo que estaba pasando en capítulo 2. O sea, era complicado ponerse en contra de Nabucodonosor, porque los iba a destruir. Y es interesante porque en el libro de Daniel, el rey piensa en destruir a Daniel y sus amigos, piensa en destruir a los amigos de Daniel, y el mismo rey piensa que no va a ser destruido. Y en el capítulo 2 de Daniel, la piedra destruye la imagen. La estatua de Nabucodonosor la destruye. Exactamente lo mismo que pasa acá con esta bestia. Es matada y es destruida en versículo 11. Y es echado al fuego, que es la ira de Dios, obviamente en el infierno. Este pasaje no solamente habla de que Dios tiene victoria, sino que Dios tiene lo que todos nosotros queremos ahora como ciudadanos de este país y lo que cualquier ciudadano cuerdo quiere, que es justicia. Justicia. Un reino justo. Saben que nosotros no podemos tener, si nosotros tuviéramos justicia de Dios en nuestras vidas, nos vamos al infierno. Por eso tenemos misericordia de Dios. Pero en este mundo queremos justicia. La justicia del Rey justo. El renuevo de Jeremías capítulo 23. Un renuevo justo. Uno que realmente gobierne en justicia, dijo David en 2 Samuel. Un rey justo. Y por eso hay una condenación del cielo. ¿Por qué? Porque todo esto es la antesala para llegar al final. Versículos 13 y 14, que es la coronación del cielo. Qué hermoso, la coronación del cielo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. El único majestuoso que puede hacer esto es el mismo que se fue de la misma forma entre las nubes. Es el Señor Jesucristo. Hijo de hombre, título que obviamente Jesús utiliza en el libro de Lucas, el Hijo del Hombre. Cualquiera que leía escuchaba a Cristo hablar del Hijo del Hombre, sabía lo que significaba Daniel capítulo 7. Pero dice, es Hijo de Hombre, porque es el postrer Adán, porque es Cristo encarnado, pero es como un Hijo de Hombre, dice el texto. Es como un Hijo de Hombre. ¿Por qué es como un Hijo de Hombre? Porque en realidad no es como nosotros. Porque Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso Él puede representarnos delante de Dios. Él es quien puede hacer lo que nosotros no hicimos. Él es el único perfecto y nos supera en todo, y por eso es el postrer Adán. Es como nosotros, pero sin pecado. Y por lo tanto, es el único que puede acercarse al anciano de días. Esto es precioso. Vino como un hijo del hombre y él lo hicieron acercarse al anciano de días. Yo no puedo hacerlo. Ninguno puede hacerlo, pero él pudo acercarse al anciano de días. Y a través de las visiones de Nabucodonosor y a través de la historia, el hombre ha querido llegar siempre alto. ¿Lo saben la historia de la Biblia? Babel
Hagamos una torre, una cúspide que llega hasta el cielo. Y todos los edificios se disputan hoy día para hacerlo. En Abu Dhabi, no sé, todos esos lugares, Nueva Delhi, qué sé yo, donde son todos parecidos los nombres. Allí están cada vez más altos. Y ayer yo leía la noticia de Elon Musk con el SpaceX, el cohete más grande que se haya construido. 120 metros de altura, 2 veces el obelisco de Buenos Aires. Más de $2 millones en artefactos para construirlos. 3 minutos y explotó. Lo más grande. Dice que lo hicieron explotar, que esto. Pero yo pensaba, ¿todavía quieren Marte? Vamos a llegar más alto, más alto, más alto. Pero nadie puede llegar más alto. El único que puede llegar más alto, gloria a Dios, es Jesucristo. Él puede llegar hasta el anciano día. Él puede reinar, Él puede gobernar. Hay uno solo que puede llegar, es el Señor Jesucristo. Le fue dado dominio, escuchen. Le hicieron llegar al anciano día y el versículo 14 es precioso. Esto tiene que elevar nuestros ánimos, hermanos. Le fue dado dominio. Esto es, le dieron el poder para gobernar. Gloria, dice, le fue dado dominio, gloria, esto es majestad personal. Es la idea, valga la redundancia, valga la redundancia, no, valga la comparación, y disculpen la comparación, pero uno dice balón de oro y ve a Messi con un octavo balón y dice, wow, todo esto, esa es la idea de lo que es el entorno de esta persona, es su gloria, lo que ha logrado. A Cristo se le dio gloria, que es majestad personal, eminencia, reino, que significa poder, dominio y un lugar especial, y que nunca pasará. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Todos los pueblos, cada persona, cada nación, todos sirviendo a Dios. Nabucodonosor trató de tenerlo todo y de que todos los pueblos le adoraran. ¿Se acuerdan? Todas las naciones, cuando oigan el ruido, el sonido de la zampoña, de la flauta, de esto, del tamboril, todos los pueblos, todas las naciones, los que hablan arameo, los que no hablan arameo, los de la India, los de Persia, de otro lado, tienen que adorar. Esto es lo que Nabucodonosor quiso, no pudo hacerlo, no pudo hacer que todas las lenguas adoraran a Nabucodonosor. Solamente uno puede hacer que le adoren en todas las lenguas posibles, y es tu Salvador y mi Salvador, querido hermano. Y Él va a reinar, Él domina, Él hizo todo, se le dio todo. Y el resto del libro de Daniel apunta a mostrar que todos buscaron un dominio que solo Jesucristo puede tener, porque le pertenece únicamente a Él. ¿Y por qué le pertenece únicamente a Él? Por una sola razón, porque Él es digno. Él es digno. Apocalipsis 5. No había uno que fuera hallado digno de abrir el libro, de desatar sus sellos. Lloraba, dice Juan. Yo lloraba porque no había uno, pero entonces el Cordero como inmolado. Él es digno. Ninguno de nuestros gobernantes son dignos. Y por más agrandamiento que se hagan, nadie es digno como nuestro Salvador. Y la iglesia debe ver a aquel que Él es digno y honrarle. Y su cosmovisión tiene que volverse, golpeándose el pecho en arrepentimiento. Señor, perdóname por no poner la mira en las cosas de arriba. Perdóname por perderme acá. Esto significa dominio eterno que nunca pasará. Dice el texto, dominio eterno que nunca pasará, es el título de nuestro estudio. Precioso, nunca va a pasar. No hay más elecciones. No hay necesidad. Ese es nuestro Salvador. Caminó entre nosotros, vivió entre nosotros. Su reino no será destruido. Dice el texto, su reino no será destruido, para ir terminando. Nunca habrá nadie jamás que podrá competir contra el poder absoluto de Cristo. Reinará por siempre de forma independiente, porque es el único capacitado para esto y digno de hacerlo. Sentado en el trono. Isaías lo vio sentado en su trono. Ezequiel vio la gloria de Dios del trono de Dios. Pablo
dijo que Cristo es la imagen de la gloria de Dios. Ezequiel vio la gloria de Dios, Isaías vio la gloria de Dios, Pablo vio la gloria de Dios, Juan vio la gloria de Dios en Apocalipsis capítulo 1, y este es el momento que todos están esperando, donde nosotros también queremos ver la gloria de Dios. Estamos más cerca que lo que Daniel estaba. Hermanos, estamos más cerca que lo que Daniel estaba. Y estamos con menos esperanza que la que Daniel tenía. Es increíble. Y tenemos más tecnología todavía. Y tenemos más internet para mirar todo. Como fue la cosa. ¿Por qué nos pasa esto? Porque no miramos con atención. Porque cuando Daniel miró con atención, lloró. Lloró. Porque el tiempo se había cumplido. Por eso las Escrituras nos dicen que pongamos la mira en las cosas de arriba. Por eso la Biblia dice que el tiempo es corto. Por eso la Biblia dice que perseveremos con esperanza. Por eso la Biblia dice que podemos soportar estas aflicciones del tiempo presente, hermanos. Por eso la Biblia dice que podemos soportar esta breve tribulación momentánea. Por eso lo podemos hacer. Porque Él es digno. Y Él va a reinar. Él va a reinar. Y su dominio y su reino no tendrá fin. Cuando pongas tu sobre, si ya lo hiciste hoy, es nuestra responsabilidad ciudadana. Pero yo te animo a hacer algo. Cuando pongas el sobre, haz una oración y decir: ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. No es quien está en el sobre, es quien está en el cielo. Él es el que tiene dominio. Quita reyes y pone reyes. Y mañana, lo que digan los diarios, lo que pasa en la calle, los cuidados de un ciudadano, lo que haya que hacer, pero no pierdas de vista. No lo pierdas de vista. Él es digno. Amén. Él es digno. Honrémosle. Sabemos cómo termina. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Que Dios nos ayude. Oremos. Gracias te damos por tu palabra. Digno eres, Señor. Digno eres. Eres Rey exaltado. En gloria. Reinarás por siempre. Te honramos, te bendecimos. Qué precioso saber que conocemos toda la película. ¿Cómo va a terminar? Gracias por la vida de Daniel. Gracias por cuidarle, por sus tentaciones, por las luchas. Él fue considerado como uno diferente a todos los demás. Noé, Daniel y Job. Noé muerto, Job muerto. Daniel era contemporáneo y él fue reconocido como uno de los hombres justos. Y Padre, gracias porque nosotros somos muy amados como Daniel. Fuimos comprados por el mismo precio. Y ahora te pedimos que nos ayudes a reevaluar nuestra forma de pensar y a no entorpecer nuestra capacidad espiritual de captar lo que está pasando. Gracias por el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, que es digno de abrir los sellos, de desatar los sellos, de abrir el libro. Gracias por salvarnos, gracias por darnos un Salvador, gracias por darnos un Rey, gracias por darnos un soberano, gracias por todo, Señor. Gracias por tu palabra. Y te pedimos por aquellos que no pueden ver todavía, que están ciegos, están sin Dios y sin Cristo, que este que va a volver viene para juzgar, porque ya vino para salvar. Te pido que tú trates en sus corazones para que se arrepientan de sus pecados y puedan tener a Cristo como Salvador, para que después puedan disfrutarlo como el juez que obra justicia en este mundo que está perdido sin Dios y sin Cristo. Ayúdanos, te rogamos, en el nombre de Cristo Jesús.